Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Dolo y hoy vamos a arrancar con la materia con análisis, con el curso, y el primer tema que vamos a ver va a ser funciones. Es un tema que lo vamos a ver durante toda la materia y probablemente sea un tema que vean bastante durante la carrera. Así que bueno, sin más introducción, comenzamos. Bueno, acá nos dice esto, es un ejemplo para que vayamos como entrando en el concepto de lo que son las funciones. Y esto nos dice, supongamos que tengo un barril que vacío pesa 3 kilogramos. Acá dice, bueno, si le agrego agua, el peso del barril va a aumentar, ¿no? Claramente, yo tengo un barril que vacío pesa 3 kilogramos, cuando yo le agregue agua, el peso se va a incrementar. Como cada litro de agua pesa 1 kilogramo, la tabla me va a quedar de la siguiente manera. Fíjense ustedes que acá esto me está diciendo, bueno, yo sé que cuando tengo 0 litros de agua, esperen que acá vamos a ir, así puedo graficar y me van siguiendo. Cuando tengo 0 litros de agua, habíamos dicho que justamente como está vacío, pesa 3 kilogramos. Ahora, cuando le agrego 1 litro de agua, esto pesa 4 kilogramos. ¿Por qué va a pesar 4 kilogramos? Y porque dijimos que cada litro de agua pesa 1 kilogramo. Entonces, si con 0 litros de agua pesa 3, con 1 litro de agua va a pesar 4. Bueno, cuando tenga 3 litros de agua, va a pesar 6 kilogramos. Bueno, acá ¿qué está pasando? Estamos teniendo como dos variables, estamos teniendo dos cosas, ¿no? Estamos analizando dos cosas simultáneamente, el litro y el peso. Fíjense que acá está el grafito de como el barril, que es lo que está, y le vamos agregando agua. Entonces, esto que hice fue establecer una relación, esta palabra es muy importante, una relación entre los litros que pongo y el peso del barril de cerveza. Puedo simbolizar de la siguiente manera. Agarramos como hacemos, graficamos como circulitos y decimos, bueno, esto va a responder a los litros y esto va a responder al peso. Entonces lo que decimos es, bueno, cuando haya 1 litro de agua, habíamos dicho que refería a 4 kilogramos. Cuando haya 2 litros de agua, son 5 kilogramos. Ahora bien, a esto le vamos a empezar a llamar de otra manera. Va a ser el conjunto de partida, los litros, y el conjunto de llegada, el peso, ¿sí? Bueno, este conjunto de partida también se le llama dominio, ya lo vamos a ver igual. Y este conjunto de llegada se le llama codominio. ¿Por qué un conjunto de partida y un conjunto de llegada? Bueno, porque a cada litro que yo voy agregando, mi peso se va modificando. Estamos llegando a otro peso. Con 1 litro llegamos a 4 kilogramos, con 3 litros llegamos a 6 kilogramos, pero partimos ¿de dónde? De 3 litros. Y después llegamos a que esto finalmente pesa 6 kilogramos. Tenemos 1 litro y ahí llegamos a que 4 kilogramos. Pero ¿qué pasa? El peso está dependiendo, esto también es una palabra muy importante, está dependiendo de los litros de agua que tenemos, de los litros de agua que vamos agregando a nuestro barril. Bueno, acá lo tenemos como un poco más clarito, que en este dibujo quizás es un poco más chico, y decimos que tenemos el conjunto de partida, que es el dominio, y el conjunto de llegada que le decimos codominio. Estas palabras también las vamos a usar mucho, dominio y codominio, conjunto de partida y conjunto de llegada. Entonces, 1 litro, ¿no? Que es mi conjunto de partida, voy a ir a 4 kilogramos. De 2 litros voy a ir a 5 kilogramos. Entonces podemos decir que hay una relación, ¿no? Esto lo vemos claramente acá, hay una relación entre el agua, digamos, que se va incrementando y cuánto va pesando el barril. Fíjense que es una relación, también son cosas que vamos a ir analizando un poco más adelante, pero quiero como que vayamos entrando en tema, que es una relación de qué tipo, positiva, porque cuanto más agua, más peso, ¿sí? O sea, fíjense que se van incrementando los litros y se va incrementando el peso. Bueno, acá dice lo siguiente. Sin embargo, para que una relación sea función, que es, digamos, a lo que vinimos, a hablar de las funciones, sin embargo, para que una relación sea función, debe cumplir con ciertas condiciones. Y nos está nombrando dos condiciones. Dice, todo elemento del conjunto de partida, es decir, de este grupo, está relacionado con algún elemento del conjunto de llegada. Es decir, todo elemento del conjunto de partida tiene imagen.
Claramente, ¿no? Porque nosotros partimos de un lugar, sí o sí tenemos que llegar a otro, ¿no? Cuando hay un elemento del conjunto de partida, sí o sí tiene que estar vinculado con algún elemento del conjunto de llegada. Acá decimos que todo elemento del conjunto de partida tiene imagen, también una palabra que nos va a servir mucho en adelante. Todo elemento del conjunto de partida tiene imagen, ¿sí? Bueno, ¿a qué le decimos imagen? Bueno, a justamente este elemento del conjunto de llegada que se vincula con nuestro elemento del conjunto de partida. La imagen de cada elemento del conjunto de partida es única, ¿no? Es única. Es decir, no puede haber, acá lo dice justamente, ningún elemento del conjunto de partida puede tener más de una imagen. Es decir, de acá no pueden salir dos flechas, ¿no? Que de lo mismo salgan dos flechas, ¿sí? Que de 1 litro sea 4 kilogramos y 5 kilogramos. Voy a un único lugar, ¿se entiende? Ningún elemento del conjunto de partida puede tener más de una imagen, puede tener más de un destino. Bueno, entonces repasamos las dos condiciones que necesitamos para que una relación sea función. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Como que tenemos que todas las funciones son una relación, pero no todas las relaciones son funciones. ¿De qué va a depender que esta relación sea función? Bueno, justamente, todo elemento del conjunto de partida tiene que estar relacionado con algún elemento del conjunto de llegada. Todo elemento del conjunto de partida tiene que tener un elemento en el conjunto de llegada, y a su vez que la imagen de cada elemento del conjunto de partida, es decir, la flechita esta, como la imagen, ¿no? Este elemento del conjunto de llegada, ¿sí? Justamente debe ser única. La imagen de cada elemento del conjunto de partida es única. ¿Por qué es única? Porque ningún elemento del conjunto de partida puede tener más de una imagen, más de un destino, ¿sí? Bueno, acá tenemos como las definiciones para que todo esto, quizás como demasiado, se clarifique un poco. Entonces, el dominio de una función es el conjunto más amplio de números reales para los cuales existe imagen real. Bueno, nosotros, esto quizás también es una definición que es como un poco más abstracta quizás para ahora, pero lo podemos definir como conjunto de partidas, ¿no? El dominio de una función es el conjunto más amplio de números reales para los cuales existe imagen real. Yo tengo un conjunto enorme de números reales, ¿no? Que yo quiero ver, bueno, para mi función, yo quiero ver como el grupo más amplio de números reales, mi conjunto de partida más amplio, para los cuales existe una imagen real, es decir, para los cuales yo tengo un destino, porque si no tengo un destino no me sirve, ¿sí? Por esta condición, porque tiene que estar relacionado con algún elemento del conjunto de llegada. Entonces el dominio tiene que ser todo ese grupo enorme para el cual yo sé que voy a tener una llegada, ¿sí? Bueno. Ahora bien, se denomina codominio al conjunto de llegada. Acá la definición es un poco más simple. Entonces vamos de nuevo. Se denomina codominio al conjunto de llegada y el dominio es el conjunto más amplio, o sea, como lo más que yo me puedo expandir, para lo cual yo tengo algún elemento en el conjunto de llegada, es decir, una imagen real, ¿sí? Bueno, acá tenemos la definición de imagen. Dice, dentro del codominio, aquellos elementos que están relacionados con elementos del dominio conforman el conjunto imagen de la función. Porque hay veces que hay cosas en el codominio que no son imagen de la función, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es, dentro del codominio, aquellos elementos que están relacionados con los elementos del dominio conforman el conjunto imagen de la función. Porque, de nuevo, hay veces que hay cosas en el conjunto de llegada que no responden a cosas del dominio, ¿no? Que no responden acá, como que no les llega una flechita, ¿se entiende? Y cuando no les llega una flechita no son imagen. Quizás hay cosas, tenemos elementos acá, por ejemplo, 1, ¿no? Tenemos 1, 2, y quizás acá tenemos un 3, ahí está, acá tenemos un 3, que no le llega una flechita. Y esa flechita, ese 3, ¿deja de ser parte del codominio? No, sigue siendo parte del codominio. Lo que pasa es que no es imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le está llegando una flechita, ¿no? Porque justamente no está relacionado con elementos del dominio. El dominio es este. Y este, bueno, se convirtió en otra figura, pero es una D. Y después tenemos del codominio, ¿sí? Entonces, tenemos el conjunto de partida, que es este, y el conjunto de llegada.
Entonces, aquellas cosas del conjunto de llegada que no están vinculadas con el conjunto de partida, pertenecen al codominio, pero no son imagen, porque para ser imagen tienen que estar relacionados con elementos del dominio. ¿Sí? Bueno, ahora decimos. Para decir de qué manera se relacionan estos conjuntos, se utiliza una fórmula, ¿no? Se utiliza una fórmula que vincula la variable del dominio, la cual se denomina variable independiente, y a la variable del codominio, que se denomina variable dependiente. ¿Qué es esto? Bueno, acá nos está diciendo que es habitual utilizar la letra X para la variable independiente y la letra Y para la variable dependiente. Volvamos a nuestro ejemplo del peso. Acá, ¿qué está pasando? Dependiendo de los litros, vamos a tener diferentes pesos. Con lo cual, los litros constituyen nuestra variable independiente, ¿sí? Y el peso va a constituir nuestra variable dependiente. ¿Por qué? Porque, bueno, litros yo voy agregando, ¿no? O sea, depende de mí cuántos litros voy agregando, pero yo agrego lo que quiero, es independiente. Ahora, el peso va a sufrir las consecuencias de cuántos litros yo agregué. Y ese va a sufrir las consecuencias refiere a que la variable es una variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de lo que pase con los litros. ¿Sí? Entonces, como va a depender de lo que pase con los litros, esa es una variable dependiente. Y la otra que es independiente, como que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Va a tomar el valor que quiera. Entonces, la X siempre decimos que es la variable independiente, y la letra Y, la variable dependiente. Se escribe de esta manera. ¿Qué es esto, no? Que esto lo vamos a ver un montonazo. Pero lo que decimos es que X, justamente, ¿no? Es nuestra variable independiente. Y después acá está Y, que es nuestra variable dependiente. Y esto va a estar en función de X. En función de lo que pase con X, voy a tener mi Y, ¿no? Como que, bueno, en función de lo que elija hacer X, yo voy a actuar. Eso es lo que dice la Y un poco, ¿no? Como, bueno, en función de lo que pase con X, yo voy a sufrir las consecuencias. Esto es lo que nos dice esta fórmula, ¿no? Y como variable dependiente, X como variable independiente. Entonces, en función de X, y está en función de X. Eso es súper importante. Bueno, vamos a tener diferentes formas de representar estas funciones, estos tipos de relaciones, que tienen que cumplir, de nuevo, estas dos consecuencias, ¿sí? La unicidad de la imagen, y después que todo elemento del conjunto de partida tiene imagen. Bueno, entonces estas funciones tienen diferentes formas de representación. Podemos hacerlo desde una tabla de valores, que esto seguro lo vieron en el colegio, ¿no? Acá ponemos a nuestra variable independiente y acá ponemos a nuestra variable dependiente, y lo que decimos es, bueno, por ejemplo, no tenemos esta función que está x al cuadrado. Decimos, bueno, si ya es lo que dijimos antes, ¿no? Ya sabemos que x toma cualquier valor. Decimos, bueno, a ver, cuando x valga 2, ¿qué pasa con y? Bueno, lo que va a pasar con y es que va a ser 4, ¿no? ¿Por qué? Porque y va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado. Entonces, dado que y va a ser igual a x al cuadrado, decimos que si x es 2, y va a ser 4. ¿Por qué decimos que y va a ser igual a x cuadrado cuando acá me dice que f de x va a ser igual a x cuadrado? Porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo poner y que poner f de x. Esto nos lo dice acá. Es lo mismo, es igual. Entonces, acá, y va a ser igual a x cuadrado. Entonces, si x toma valor 2, y va a tomar valor 4. ¿Por qué? Porque y es igual a x cuadrado. Si x va a tomar valor 0, y va a tomar valor 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado es 0. Si x toma valor 10, y toma valor 100, ¿no? Porque la x justamente va a ser como la que domina la situación, ¿no? Si x es 10, bueno, yo voy a hacer 100. Eso es lo que está diciendo un poco esta relación, esta función. Después vamos a tener también un gráfico cartesiano, que primero siempre lo iniciamos con una tabla de valores, ¿no? Por eso como que primero tenemos que ver la tabla de valores, porque para graficar sí o sí necesitamos una tablita de valores para que nos guíe. Y en el plano, que es el gráfico cartesiano, graficamos, bueno, y decimos, para el valor de x, ¿no? Para este valor de x, este es el eje x siempre, ¿no? Este es el eje x y este es el eje y. Entonces decimos, para el valor de x2, ¿cuánto va a valer y?
Entonces vamos caminando, vamos caminando, vamos caminando, caminando, y decimos va a valer 4. Entonces ese va a ser un punto. Y después vamos a decir, bueno, cuando esto valga 1, cuando x valga 1, es decir, acá, cuando x valga 1, ¿cuánto va a valer y? Bueno, subo, 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 acá. Entonces, cuando hago muchos de esos puntitos, puedo llegar a graficar, digamos, esta curva, ¿no? Y después otro método para graficar es el diagrama de Venn, que es un poco esto de conjunto de partida y conjunto de llegada, ¿no? Esto que vimos previamente. Acá, ¿cómo sería? Bueno, a 1 le corresponde, esto está mal, ¿no? Acá va 1. A 2 les corresponde 4, a 3 le corresponde 6, a 4 le corresponde 8, y la función es 2x. No está mal. Yo creí que continuábamos con esta función. Disculpen. Entonces acá está bien. Como y es 2x, ya no es x cuadrado, decimos 1, va a ser 2, ¿no? Porque 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2 va a ser 6. 4 por 2, 8. Entonces, como la función, ahora cambiamos de ejemplo, y ya no es más x cuadrado, es 2x, esto lo que nos permite es ver la relación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con y cuando x es 4? ¿Qué está pasando con y cuando x es 3? ¿Qué está pasando con y cuando x es 2? ¿Sí? Bueno. Ahora, antes de arrancar, digamos, con las funciones, que vamos a tener varios tipos de funciones, que las vamos a ir viendo en las clases siguientes, vamos a hablar un poco del dominio, ¿no? Recordemos que definimos al dominio de una función como un conjunto más amplio, el conjunto más amplio de números reales para los cuales existe imagen real. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa como de manera intuitiva, porque esto vamos a trabajar un montón con lo que es el dominio, pero vamos a ver cómo, con lo que sabemos, qué podemos decir del dominio de estas funciones. Estas son todas funciones, ¿no? Relaciones en las cuales se cumplen las condiciones que vimos. Entonces decimos, bueno, x cuadrado sobre x más 2. ¿Qué pasa con esto? Bueno, nosotros sabemos, por el colegio, que cuando tenemos una variable, ¿no? Cuando estamos hablando más que nada de un denominador, el denominador nunca puede ser 0. Eso ya lo recontra sabemos. El denominador nunca puede ser 0, ¿no? Y dado que el denominador nunca puede ser 0, es decir, la parte esta de acá abajo nunca puede ser 0, ¿qué va a pasar? Bueno, este x más 2 nunca se tiene que convertir en 0. O sea, nunca por nada del mundo este x más 2 tiene que convertirse en 0. Entonces, ¿qué podría hacer a este x más 2 convertirse en 0? Bueno, si la x, como es variable independiente y toma el valor que quiere, si la x llega a ser menos 2 más 2 va a ser 0. Y ahí vamos a tener un problema enorme, porque esto no es posible, ¿sí? No es posible dividir por 0. Entonces decimos que como el dominio es el conjunto más amplio de los números reales para los cuales existe imagen real, bueno, ya sabemos que no vamos a tener imagen, porque no va a ser posible ese cálculo. Con lo cual, este menos 2 va a estar fuera del dominio, ¿no? Va a estar fuera de nuestro conjunto de partida, porque nunca podemos partir del menos 2, porque nunca se va a poder hacer este cálculo. ¿Se entiende? Entonces acá nos dice, dado que no es posible dividir por 0, los valores posibles para x en la función deben ser todos los reales excepto menos 2. Bueno, acá tenemos la raíz cuadrada de x menos 1. Bajo una raíz de índice par, solo se admiten valores positivos o 0. Esto también es otra regla, ¿no? Decimos, solo se admiten valores positivos o 0. Entonces, esto nunca tiene que ser, justamente, nunca tiene que ser negativo, porque 0 puede ser. Con 0 estamos bien. Ahora, nunca puede ser negativo. ¿Y qué pasaría entonces? Bueno, tenemos que decir que sí o sí. ¿Cuándo sería? Primero partimos, ¿no? ¿Cuándo sería 0? Y bueno, si esto es 1, 1 menos 1 nos da 0. Ahora, no puede ser un valor más chico, ¿no? Tiene que ser de 1 a más infinito. Porque, por ejemplo, si esto es 0, ¿no? Si decimos que la x es 0, ¿cuánto nos queda? 0 menos 1 nos va a quedar menos 1. Y esto nunca puede tomar un valor negativo, con lo cual no nos sirve. No va a estar dentro de nuestro dominio. No es parte de este conjunto más amplio de números reales para los cuales existe imagen real. No está dentro del dominio. ¿Por qué? Porque se vuelve imposible tu cálculo. Eso es un poco lo que te dice el dominio. ¿Cuándo se vuelve imposible tu cálculo, no? Entonces lo que decimos es esto, que tiene que ser siempre positivo o nulo. Con lo cual, sabemos que si es menor a 1, no va a ser positivo o nulo, ¿no? Va a empezar a ser negativo, que es lo que no queremos.
Por eso decimos que va de 1 a más infinito. Igual esto ya lo vamos a ir trabajando un montón. Acá decimos x cuadrado menos 2. Acá no hay ningún tipo de restricción, ¿no? No hay nada que no podamos hacer, digamos, es una x elevado al cuadrado menos 2. Entonces, como que no hay nada que nos esté restringiendo nuestro dominio que nos impida llevar a cabo el cálculo, ¿no? Porque x cuadrado puede tomar, o sea, esa x puede tomar cualquier valor. El dominio un poco nos dice eso, ¿no? ¿Qué valores puede tomar tu x? Y acá, no, fíjate que tu x menos 2 no lo puede tomar porque va a hacer este cálculo, este denominador 0 y es imposible. Acá la x puede tomar valores mayores a 1, porque si es menor a 1, esto se va a convertir en negativo y es lo que no podés, porque no se puede hacer una raíz de índice par que sea negativo. Es como que ahí se te vuelve como imposible el cálculo, pero acá no hay nada que lo vuelva imposible. Entonces lo que decimos es que el dominio de la función son todos los números reales, todo ese conjunto, todos los reales. Bueno, chicos, espero que haya sido bastante clara la explicación. Vamos a ver un montón de funciones, así que si algo no quedó claro van a ser conceptos que vamos a ir reforzando a lo largo del curso, ¿sí? Bueno, que estén bien, saludos.